En el corazón del antiguo Egipto, durante el siglo XIV a.C., surgió un faraón cuyo reinado desafió las tradiciones milenarias de su pueblo y cambió para siempre el curso de la historia. Su nombre era Akenatón, y su legado es uno de los más intrigantes y controvertidos de la civilización egipcia. Conocido como el faraón hereje o el faraón rebelde, Akenatón no solo transformó la religión y el arte de su época, sino que también dejó una huella imborrable en la cultura egipcia. Hoy, exploraremos la sabiduría de Akenatón, un hombre que osó desafiar a los dioses y reescribir las reglas de su mundo. Akenatón, cuyo nombre original era Amenhotep IV, ascendió al trono en un momento de gran esplendor para Egipto. Su padre, Amenhotep III, había gobernado durante un periodo de paz y prosperidad, y el joven faraón heredó un reino poderoso y estable. Sin embargo, Akenatón no estaba interesado en seguir los pasos de sus predecesores. Desde el inicio de su reinado, mostró una inclinación hacia ideas revolucionarias que pronto sacudirían los cimientos de la sociedad egipcia. Uno de los cambios más radicales que Akenatón implementó fue en el ámbito religioso. En un Egipto dominado por el culto a Amón, el dios supremo de Tebas, Akenatón decidió promover la adoración de un único dios, Atón, el disco solar. Este acto no fue simplemente una reforma religiosa, sino una revolución total. Akenatón declaró que Atón era el único dios verdadero, la fuente de toda vida y energía, y ordenó que se abandonaran los cultos a los demás dioses. Este cambio no solo alteró la espiritualidad de Egipto, sino que también tuvo profundas implicaciones políticas, ya que debilitó el poder de los sacerdotes de Amón, quienes habían sido una fuerza dominante en la sociedad. Sin embargo, la revolución de Akenatón no estuvo exenta de controversias y resistencias. El faraón enfrentó la oposición de los sacerdotes de Amón, quienes veían en su reforma religiosa una amenaza directa a su poder y privilegios. Además, muchos egipcios comunes, acostumbrados a adorar a una multitud de dioses, se sintieron desconcertados por el culto exclusivo a Atón. Akenatón respondió a esta resistencia con mano firme, llegando a ordenar la destrucción de los nombres e imágenes de otros dioses. Akenatón también enfrentó desafíos en el ámbito político. Su enfoque en la reforma religiosa y la construcción de Akenatón lo distrajo de los asuntos exteriores, lo que llevó a un debilitamiento del poder egipcio en las regiones fronterizas. Los aliados de Egipto en el Levante comenzaron a quejarse de la falta de apoyo militar, y algunas regiones se rebelaron contra el dominio egipcio. Akenatón, más interesado en su visión espiritual que en la política exterior, no respondió con la firmeza esperada. A pesar de estos desafíos, Akenatón mantuvo su visión hasta el final de su reinado. Su dedicación a Atón fue inquebrantable, y su legado como reformador religioso y cultural es innegable. Sin embargo, su muerte marcó el comienzo del fin de su revolución. Su sucesor, Tutankamón, quien originalmente se llamó Tutankaton en honor a Atón, revirtió muchas de las reformas de Akenatón. Tutankamón restauró el culto a Amón y los demás dioses tradicionales. Akenatón fue abandonada, y los nombres de Akenatón y Nefertiti fueron borrados de los registros oficiales en un intento por eliminar su legado. Akenatón no se limitó a cambiar la religión de Egipto, también transformó su arte y su cultura. Durante su reinado, el arte egipcio experimentó una revolución sin precedentes. Las representaciones tradicionales, rígidas y formalistas, dieron paso a un estilo más naturalista y expresivo. Las figuras humanas, incluido el propio faraón, fueron representadas con rasgos más realistas, a menudo exagerados. Este estilo, conocido como el estilo amarniense, rompió con las convenciones artísticas establecidas y reflejó la visión única de Akenatón sobre la humanidad y la divinidad. Pero la revolución de Akenatón no se detuvo en el arte. También fundó una nueva capital, llamada Aketatón, que significa el horizonte de Atón. Esta ciudad, ubicada en un lugar desértico a orillas del Nilo, fue diseñada para ser un santuario dedicado al culto de Atón. Aketatón se convirtió en el centro político y religioso de Egipto, y sus templos abiertos al cielo simbolizaban la conexión directa entre el dios Sol y la humanidad. Sin embargo, la construcción de esta ciudad también tuvo un costo enorme,
tanto económico como político, ya que Akenatón desvió recursos y atención de otras regiones del imperio. Akenatón no estaba solo en su búsqueda de transformación. A su lado estaba su esposa, la famosa Nefertiti, quien desempeñó un papel crucial en su reinado. Nefertiti no era simplemente una reina consorte, era una gobernante activa y una figura poderosa en su propio derecho. Las representaciones artísticas de la época muestran a Nefertiti participando en ceremonias religiosas y actividades políticas, algo inusual para las mujeres de su tiempo. Juntos, Akenatón y Nefertiti encarnaron la nueva era que estaban construyendo, una era centrada en la adoración de Atón y la promoción de una visión única de la divinidad. A pesar de los esfuerzos por borrar su memoria, Akenatón no pudo ser completamente olvidado. Su reinado dejó una huella imborrable en la historia de Egipto, y su legado ha sido objeto de fascinación y debate durante siglos. Los arqueólogos y egiptólogos modernos han dedicado años a estudiar su vida y su reinado, tratando de comprender las motivaciones detrás de sus acciones y el impacto que tuvieron en la sociedad egipcia. Una de las preguntas más intrigantes sobre Akenatón es qué lo llevó a implementar cambios tan radicales. Algunos estudiosos sugieren que su reforma religiosa fue una estrategia política para debilitar el poder de los sacerdotes de Amón. Otros creen que Akenatón estaba genuinamente convencido de la superioridad de Atón y buscaba una conexión más directa y personal con lo divino. Independientemente de sus motivos, lo cierto es que Akenatón fue un visionario que desafió las normas establecidas. El arte y la arquitectura de la época de Akenatón también han sido objeto de estudio y admiración. El estilo amarniense, con su enfoque en el naturalismo y la expresión emocional, representa un momento único en la historia del arte egipcio. Aunque este estilo fue abandonado después de la muerte de Akenatón, su influencia puede verse en obras posteriores, y sigue siendo una fuente de inspiración para artistas y estudiosos. Además, la figura de Nefertiti, la esposa de Akenatón, ha capturado la imaginación de generaciones. Su belleza, representada en el famoso busto que lleva su nombre, y su papel como gobernante la convierten en una de las mujeres más fascinantes de la historia egipcia. Aunque su destino final sigue siendo un misterio, su legado como una de las figuras más poderosas de su tiempo es indiscutible. El reinado de Akenatón plantea preguntas sobre el poder y la religión. Su intento de imponer una religión monoteísta en una sociedad politeísta fue un experimento audaz que fracasó, pero anticipó cambios religiosos futuros en otras partes del mundo. Akenatón puede ser visto como un precursor del monoteísmo, y su enfoque en la adoración de un único Dios tiene ecos en las religiones abrahámicas que surgirían más tarde. Sin embargo, su legado también recuerda los límites del poder. A pesar de su autoridad como faraón, Akenatón no pudo imponer su visión de manera permanente. La resistencia de los sacerdotes, la indiferencia del pueblo y las presiones políticas externas demostraron que incluso el gobernante más poderoso no puede cambiar una sociedad rápidamente. Akenatón aprendió que la verdadera transformación requiere más que decretos y edificios, requiere el apoyo y la aceptación de las personas. Hoy, sigue siendo una figura enigmática y fascinante, representando un momento único en la historia de Egipto. Su reinado, aunque breve y controvertido, fue un intento de redefinir la relación entre lo humano y lo divino. Su legado, aunque borrado en su época, ha resurgido gracias al trabajo de arqueólogos e historiadores. Akenatón nos recuerda que la historia no es solo una colección de hechos y fechas, sino también un relato de ideas, sueños y luchas por el poder y el significado. Su sabiduría sigue inspirando a aquellos que buscan desafiar las normas. La historia de Akenatón es un testimonio del poder de la visión y la determinación, pero también de los desafíos que enfrentan aquellos que buscan cambiar el curso de la historia. Es un símbolo de la búsqueda humana por trascender los límites de su tiempo.